7:33 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato a la Asamblea Nacional por la alianza Actuemos, Avanza y Suma, que respalda al binomio presidencial, vicepresidencial Otto Sonnenhorstner y Erika Paredes, el licenciado Santiago Seas. Él ha tenido una trayectoria en la comunicación, fue comunicador político, editor político de Diario El Comercio, y hoy en el andarivel al que tiene derecho como todo ciudadano, una vez que ha dejado la comunicación en este momento, a la candidatura para la Asamblea Nacional. Bueno, eso que antes informaba, investigaba, cuestionaba en el ámbito político y que casi no ha cambiado, ahora le toca lidiar con ellos. ¿Cómo enfrentar este desafío de la campaña electoral en estas condiciones? Muy buen día, Santiago Seas. Buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un saludo afectuoso y respetuoso a la audiencia de Democracia y Exa FM. Sí, estamos en un nuevo proyecto, en una nueva cruzada, que en este caso es el desafío de llegar a la Asamblea Nacional, dentro del equipo y de las listas de la Alianza Actuemos, que respalda e impulsa la candidatura presidencial de Otto Sonnenhorstner. Las cosas se dieron, digamos, de una manera muy rápida, con la disolución de la Asamblea Nacional por parte del presidente de la República. Se movieron muchos actores y las organizaciones políticas. Yo recibí la invitación por parte de la Alianza Actuemos. En lo particular conozco a Otto desde hace algunos años, conozco su trayectoria, sus valores, sus principios. Entonces, sin duda tú decías cómo es ese salto del periodismo político, de la comunicación política hacia la arena electoral. Pues el hecho de que Otto sea quien esté liderando este proyecto político desde la candidatura a la presidencia de la República, sin duda para mí fue un aliciente, un respaldo, un aval y una motivación fuerte para tomar esta decisión de acompañarle, en este caso, en la lista de candidatos a la Asamblea en la jurisdicción de Pichincha, Miguel. Distrito Centro-Sur. Estoy yo corriendo por el distrito Centro-Sur, digamos que es el más grande de Pichincha. En total se eligen 16 asambleístas de la provincia. En el distrito Centro-Sur hay 5 escaños que están en disputa en la actual campaña, que a propósito hoy día empezó la campaña electoral para los binomios presidenciales. Bueno, de llegar a la Asamblea Nacional, Santiago Seas, ¿cuáles son los planes? ¿Cómo aportar? Hay dos grandes desafíos, la legislación y la fiscalización. Hemos leído parte de su propuesta. El primero tiene que ver con un tema importante, como es una amnistía tributaria para emprendedores y negocios populares. ¿De qué se trata y cómo viabilizar esta propuesta? Sí, Miguel, yo creo que hay que tomar en consideración algunos principios. El primero, que me parece que hay un principio de solidaridad por parte del Estado, que es básicamente que es solidariamente responsable con los ciudadanos cuando existen escenarios complicados, fallas sistémicas y en este caso una complicación estructural como fue la pandemia y el COVID, que afectó económicamente a todo el país, pero hay un sector, el sector de los pequeños comerciantes, de los pequeños emprendedores, de dueños de negocios populares, que se vieron particularmente golpeados en su quehacer y en su actividad económica diaria. Ese es un principio donde se sostiene esta propuesta. Hay una situación complicada, hay un escenario económico donde se afectó a este sector también del país, y es indispensable que el Estado salga a apoyar y a ayudar a estos pequeños comercios que están afectados en la actualidad en el país y en particular en las zonas populares. Un segundo principio y el segundo paraguas es el plan de gobierno de Otto. Otto ha planteado 3 pilares: paz en las calles, plata en los hogares y progreso para las familias. Y dentro de este contexto, qué mejor
que tomar un proyecto y un incentivo tributario para cerca de 1.200.000 dueños y propietarios de pequeños comercios, negocios populares, que son los que facturan hasta $20,000 al año, que permitir que los recursos se queden en su negocio, que lo puedan reactivar y desahogar así la carga tributaria que tienen sobre sus hombros, y que evidentemente lo que ha generado es que les ha privado, que les está privando de su capital de trabajo. Entonces, digamos que esas son las dos consideraciones básicas, fundamentales que tiene este proyecto, y que, vale decirlo, Miguel, nace justamente de los recorridos que vamos realizando por los sectores, por los barrios, en el territorio, conversando con los dueños de pequeños comercios. ¿Cuáles son los negocios populares, los pequeños emprendimientos? Lo que conocemos, la tienda de la esquina, el sastre, la costurera, el electricista, todos aquellos negocios que se ve todavía en los recorridos por la ciudad que están en un nivel de dificultad económica y su actividad está aún sin lograr el despegue necesario. ¿Qué implicaría dentro de este proyecto una amnistía tributaria para 1.2 millones, en definitiva, de familias ecuatorianas? Lo que implicaría es básicamente ir hacia un esquema que, en lugar de pagar aquellas obligaciones que están desde el 2020 hasta la fecha, esos recursos se queden en los negocios, se reactiven, además generando un beneficio adicional, que es preservar y conservar las fuentes de sustento de estas familias. Porque ¿qué es lo que sucede, Miguel? Las tiendas, por ejemplo. Quienes atienden y quienes trabajan ahí es justamente la familia, o es el padre de familia, o es la madre, o es el hijo, el estudiante que llega después de su jornada académica a atender el negocio, y ese es el medio de subsistencia. Entonces, lo que estamos además es procurando que se conserven las fuentes de empleo, y por qué no, en aquellos pequeños negocios que tienen otra dinámica, los pequeños restaurantes de barrio, las cafeterías, además permitan la generación de fuentes de empleo, de nuevos trabajos, que es otra de las dificultades por las que está atravesando el país, Miguel. ¿Y cuál es el concepto en general? Lo que ha venido ocurriendo es que siempre los beneficios, los incentivos tributarios han estado enfocados para los grandes contribuyentes, ¿no es cierto? Los grupos económicos, sistema financiero en general, y me parece que eso es lo correcto, porque ayuda a dinamizar la economía. Pero este momento, lo que estamos yendo, y ese es un hecho sin precedentes, es generar una política tributaria enfocada y direccionada para quienes están en la última cadena, en la última eslabón de la cadena productiva, que son los negocios populares, los comerciantes, los pequeños comercios, Miguel. Parece que ese es el objetivo central. Estos son los conceptos, estos son los principios por donde se sostienen, y ahí está justamente los objetivos y los propósitos que buscamos concretar a través de esta iniciativa. Es decir, inyectar dinero en los negocios populares en lugar de pasar en los tributos de las cuentas pendientes, y por otro, con ello, que no haya más desempleo, más pérdida de un emprendimiento, precisamente por cumplir con esas obligaciones tributarias. Exacto, lo que pasa es que están los comerciantes, cuando se habla, están ahogados en obligaciones, porque no son solo obligaciones que tienen con el SRI o con el Estado, ¿no es cierto? Adicionalmente, súmale las deudas, las obligaciones que tienen con el sistema financiero, producto justamente de la pandemia, que es algo que se escapó de las manos de todos. Entonces, es darles un alivio, permitirles que tengan un capital de trabajo y que pueda seguir dinamizándose la economía, y en este caso reactivando sus negocios y generando un círculo virtuoso en materia económica. Ahora, Miguel, hay que hacer una precisión. No quiere decir que con esto estoy yo proponiendo una política tributaria dedicada a que no se paguen impuestos. No, estas son las obligaciones generadas en los años en que la afectación económica por parte de la pandemia golpeó estos pequeños negocios. Esto nada tiene que ver con las obligaciones tributarias que en adelante tienen que seguir cumpliendo los dueños, los propietarios de tiendas,
de negocios populares de hasta 20,000 o de incluso de emprendedores que son los que facturan hasta 300,000, como técnicamente están definidos y limitados por el Servicio de Rentas Internas, Miguel. No tienen nada que ver uno con el otro. Es tener y dar el aporte solidario del Estado a raíz de la pandemia, porque claro, resulta un poco paradójico que tengas que pagar obligaciones que están vinculadas justamente o que corresponden a los años de crisis económica. Ese es el concepto. ¿Por qué hace esta precisión? Porque el plan de gobierno de Otto lo que sí también está manifestando es que hay que tener una política tributaria de evitar las evasiones tributarias, los grandes evasores. Entonces, nada tiene que ver una consideración o esta propuesta con el otro principio básico y fundamental que lo ha manifestado Otto. Para pasar a otros temas, esta amnistía tributaria que pretende que se apruebe desde la Asamblea Nacional, como ha señalado, esto no va a incidir en el cobro normal de impuestos, pero sí en este hueco, en este golpe que constituyera con el cierre obligado de la atención de estos emprendedores y negocios populares a raíz de la pandemia del 2020. Efectivamente, lo que buscamos es justamente que exista este aporte solidario del Estado, en donde se le desahogue de las obligaciones que tienen pendientes estos comerciantes y se les permita tener un capital de trabajo que a su vez les viabilice su actividad, preserve el empleo y en aquellos negocios, en aquellas actividades comerciales, económicas, como lo mencionábamos, la salchipapería de la esquina, puedan seguir trabajando y además puedan generar fuentes de empleo. Me parece que ese es el concepto y estamos ahí cumpliendo además el plan de gobierno que estamos planteando, ¿no es cierto? Generar plata en los hogares y progreso en las familias. Me parece que estos dos objetivos van de la mano. Y además hay un factor adicional que ha venido también afectando, especialmente en el actual gobierno, a las actividades económicas y que está relacionado con el tema de seguridad, ¿no es cierto? La inseguridad, los niveles de criminalidad hacia los cuales está expuesto en este momento la población, evidentemente también se traduce en una afectación económica. Yo comentaba días atrás, cuando visité el sector de La Colmena, mientras tú vas subiendo hacia el Templo de la Libertad y vas conversando con las personas, con los dirigentes barriales, tú vas viendo en el paisaje urbano cómo los negocios están cerrados. Las tiendas del electricista, los kioscos que atendían están cerrados y es simplemente, eso es lo que relataban los dirigentes de la zona, es simplemente porque no ha existido una reactivación económica. Alguien me hacía la reflexión, una catástrofe que afecta económicamente se puede dar en cuestión de minutos, de horas o de días, como una catástrofe natural o como ocurrió con el COVID, pero la recuperación económica, eso tarda años, Miguel. Y me parece que hay que tener acciones y medidas y propuestas concretas que vayan en beneficio de estos sectores. Bien, en los otros temas, además de la legislación y esta propuesta de amnistía tributaria para emprendedores y negocios populares, ¿cómo ve el desafío de la Asamblea Nacional, no solo legislación, sino fiscalización, luego del fracaso de esta asamblea vergonzosa que fue disuelta por el Ejecutivo? Me parece que aquí hemos sido... ¿Cómo rescatar a la asamblea? Hemos sido muy claros con el equipo de Otto y él en particular ha sido preciso en manifestar, primero, tener una propuesta acotada, concreta y posible de cumplir. Me parece que la mejor manera o la forma adecuada para recuperar en algo la imagen del Poder Legislativo, en este caso, de la Asamblea Nacional, primero es trabajar de forma técnica y segundo es priorizar aquellos temas, aquellas iniciativas legales que estén enfocadas básicamente a combatir los principales problemas que está atravesando el país. Es que hay que priorizar los temas. El tema de la reactivación económica es fundamental. Dotar de instrumentos y herramientas para que se puedan solventar las dificultades en materia de seguridad también es
es una tarea indispensable y evidentemente hacer el acompañamiento político a quien vaya a ejercer la presidencia de la República, que en este caso nosotros estamos con la candidatura de Otto. Parece que impulsar un programa, un plan programático claro, preciso, con los temas centrales, con los temas fundamentales que está demandando la ciudadanía, que es seguridad, reactivación económica y desarrollo social. Me parece que esas tres aristas enfocados y aterrizados en proyectos concretos, como el otro que se está planteando en el equipo de Actuemos, el generar una iniciativa legal para poder incentivar la inserción laboral de los jóvenes a través de un proyecto de ley de empleo joven, está enfocado básicamente en materia de desarrollo social. Es un proyecto que lo vienen trabajando varios compañeros del grupo de candidatos asambleístas, Natalie Pernet, Elías Tenorio. Entonces, me parece que hay que tener los proyectos concretos, precisos, y que estén en consonancia con lo que está pidiendo o lo que está demandando en este caso el país, Miguel. ¿Y cómo cambiar a la asamblea? Resulta difícil, complejo, pero hay que dignificar a la legislatura. Me parece que es fundamental generar una agenda legislativa, tener una prioridad, tener una hoja de ruta y evidentemente empujar desde las distintas responsabilidades, competencias de la asamblea, un trabajo que sea institucional, que sea técnico y enfocado en una agenda del Ecuador, Miguel. Dejar, y eso es lo que ha ocurrido, porque uno se pregunta a qué se debe este desgaste brutal que tuvo el último periodo de la Asamblea Nacional. Básicamente que lo que estaban en disputa eran agendas políticas de políticos que estaban en un choque o en un conflicto, en este caso expresado a través de una pugna entre el Ejecutivo y la legislatura, pero que basado básicamente en intereses políticos y particulares, agendas partidistas, Miguel. Por eso el mejor antídoto es alejarse de esas agendas partidistas y ponerse a trabajar en unas propuestas, en una agenda de país, evidentemente con una visión política, porque de eso se trata el ejercicio de la legislatura, de la legislación, de la fiscalización, pero alejados de estas agendas. Básicamente a eso se debe. Entonces había la necesidad o había el deseo de tener una agenda que la han calificado de impunidad, y ahí es donde existió este choque, este desgaste que concluyó con la aplicación del 148 de la Constitución, que no es otra cosa que se vayan a la casa la Asamblea y el presidente de la República. ¿Es posible construir, este es un tema de fondo que plantea Santiago Seas, candidato a la Asamblea, es posible dejar de lado una agenda de interés partidista, una agenda política, por legítima que sea, y pensar en el país? La Asamblea que se fue dejó, para citar ejemplos, la ley de gestión de riesgos. Hoy estamos a puertas del fenómeno del Niño. Allí está, empolvada seguramente, archivada. La ley, la reforma laboral, las reformas al seguro social, para citar al menos 3 de tantos proyectos. ¿Es posible construir una agenda de país? Yo creo que no solo que es posible, es imperioso, es urgente, es lo que demanda la población. Y tú has mencionado 2-3 temas básicos: gestión de riesgos, seguridad social, ahora que se conocen las conclusiones de una comisión del gobierno saliente. Y cómo no, también el tema de seguridad, el tema de justicia. Ayer yo leía con asombro lo que ha ocurrido con el ex juez de Puerto Viejo, el juez Molina, que está anclado todo el tema del sector justicia, aquellas actuaciones que escandalizan a la opinión pública, evidentemente también con el tema de seguridad, porque ¿qué es lo que ha manifestado? Eso es impunidad con un juez que actúa así. ¿Qué es lo que ha pasado? La policía, las fuerzas del orden, la fuerza pública realiza los operativos, captura a los líderes de las bandas criminales que están operando en el país, y resulta que hay decisiones judiciales en su mayoría, digamos, por lo menos cuestionables, y siguen dejándoles en libertad. O el juez Molina, que es parte de este grupo de jueces, porque lo que hay que manifestar es que hay la gran mayoría de jueces son jueces de calidad,
honestos, buenos jueces, pero sí hay también ciertos jueces impresentables, este grupo, ¿no es cierto?, que han sido identificados por esta, digamos, algo así como una danza de habeas corpus, de acciones de protección, que se resuelven o que se han resuelto en Manglar Alto, en Paján, en La Concordia. Ahora estamos viendo el caso del juez Molina, entonces me parece que sí hay que avanzar. El juez de Yaguachi, el juez de el juez de Manabí, pero no les pasa nada. O sea, eso genera más impunidad de cara al Ecuador. Santiago Seas, en su carrera profesional, también fue director nacional de comunicación del Consejo de la Judicatura, hoy columnista también y colaborador de la revista colombiana Alternativa. Pero ¿qué hace el órgano administrativo y disciplinario? Hoy está impresentable. Hay 3 de los 5 vocales procesados penalmente. Otro que no representa decentemente a la función judicial y que no actúa cuando pueden suspender temporalmente a estos malos jueces. Dicen, tiene que haber una denuncia de oficio y no es así. ¿Qué es lo que me parece a mí, Miguel? Que este grupo de jueces, ¿no es cierto?, que están vinculados con Manglar Alto, con las acciones de protección, con habeas corpus, sin tener competencia o simplemente no impedidos de conocer. Ellos me parece que representan una falencia y una dificultad estructural que tiene el sistema de justicia. Y tú mencionabas, en la Asamblea hay varios proyectos de ley que están por tramitarse, y hay uno justamente, que es el ir hacia la creación de una justicia especializada en el tratamiento de materia de garantías jurisdiccionales. Entiendo que fue presentado por una asambleísta de la Comisión de Justicia y que lo que propone justamente es una salida estructural a este problema que estamos viendo, ¿no es cierto? Jueces, que son jueces multicompetentes, de primer nivel, que conocen todo tipo de causas, que conocen todo tipo de procesos, incluidas las garantías jurisdiccionales, pese a no tener una especialidad, no tener, digamos, el perfil y la preparación agregada a la experiencia necesaria para tramitar este tipo de garantías jurisdiccionales. Entonces, me parece que ese proyecto de ley hay que retomarlo, hay que priorizarlo, evidentemente, y sacarlo adelante. ¿En qué consistiría? Básicamente, Miguel, es tener jueces especializados para el tratamiento de garantías jurisdiccionales, ¿no es cierto?, que tengan un perfil académico, que tengan calidad, probidad notoria. Además, requisitos. Me parece que hay varios elementos. Uno, ¿no es cierto?, el perfil académico con formación en derecho constitucional, con un conocimiento profundo y probado de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, con el conocimiento adecuado del ordenamiento jurídico, que además tengan experiencia en esta materia, porque no es lo mismo que alguien, un profesional del derecho que ha tenido experiencia, dígase, en ramas como civil o penal, pueda ahora plantearse ser un juzgador especializado en garantías jurisdiccionales. Tiene que haber además una experiencia, y adicionalmente la otra dimensión que tú bien mencionabas, Miguel, y que está claramente definida en el Código Orgánico de la Función Judicial, que tengan la probidad notoria, y para eso lo que se requiere es que el órgano administrativo lleve adelante ese concurso, pero evidentemente una vez que se ha concluido o que se haya tramitado la respectiva reforma en la Asamblea Nacional. Entonces, estamos ahí dando una solución estructural y que va anclada al plan de gobierno de Otto, que es paz en las calles. Y ahí está un acápite que es fundamental. ¿Qué hacer con aquellos buenos jueces que por su competencia tienen que conocer todas estas causas y estos temas penales relacionados con las bandas criminales, con la delincuencia organizada? Entonces, se ha mencionado, brindarles la protección, que se necesita una voluntad política. Entiendo que ahora mismo no existe ese convencimiento, y no existe ese convencimiento traducido en hechos por parte del Ejecutivo para brindar todo el apoyo logístico, en este caso a la unidad especializada para el juzgamiento de delitos de corrupción y crimen organizado, que está en funciones desde finales del año anterior y que fue creada justamente para este tipo de causas, y que, valga ser dicho en este momento, entiendo que está ahogada de conocimientos de causas
y de recursos relacionados con garantías jurisdiccionales en vez de estar dedicados justamente solo a tratar este tipo de temas penales, aunque entiendo que en los últimos días del Consejo de la Judicatura ya aclaró las circunstancias complementarias para que se conozca, pero hay que brindarles la protección del caso. ¿Y qué ha dicho además nuestro candidato, que es Otto? En el caso de extremos y donde se conoce que el riesgo es evidente y altísimo, incluso tomar todas las acciones necesarias para que estos juzgadores, no solo los jueces, también los fiscales, puedan despachar de manera telemática, inclusive en nuestras sedes diplomáticas en el exterior. Parece que eso es una medida y una acción concreta para proteger a los buenos jueces. Y a la par, me parece que se puede hacer desde el campo fiscalizador y de control político que tiene la Asamblea, que no creo que tiene que ser visto solamente como con esa dimensión inquisidora y de persecución, sino también de acompañamiento a los grandes procesos y proyectos que deben tener. Y me parece que en el sector justicia, bien la Asamblea puede hacer un acompañamiento político y de sostenibilidad para que se vaya hacia la evaluación de todos los jueces. Todos los jueces de primer nivel y de cortes provinciales, Miguel, no han sido evaluados. Pese a que el artículo 187 de la Constitución señala que ese es una obligación, es un mandato constitucional a la evaluación. Entonces me parece que ahí también el órgano administrativo necesita el sostén, el apoyo, en este caso desde el Ejecutivo, que se le dote de los recursos necesarios para que el Consejo de la Judicatura pueda realizar estas evaluaciones, porque para eso se necesitan recursos, Miguel. Claro. Eso va a tomar tiempo, tanto los jueces especializados cuanto la evaluación, que hay que hacerlo, pero ¿qué hacer mientras tanto esta urgencia de jueces venales que periódicamente, que cada semana dan estos dictámenes a favor de delincuentes? No son todos los jueces, no se puede generalizar, pero los jueces de Manglar Alto, de La Concordia, de Manabí, ayer el juez de Yaguachi, no les pasa nada. El caso de Yaguachi recupera los derechos políticos de un condenado que tiene sentencia por cohecho agravado y no le pasa nada, ya se reintegró. Y el órgano administrativo y disciplinario, bien, gracias, que se presente una denuncia. Parece que sin duda, Miguel, y eso ha sido gran parte de nuestra conversación, lo que se requiere es que la institucionalidad funcione. Yo confío que los órganos y las instituciones de la función judicial cumplan su trabajo. Eso es lo deseable, pero todo se marca siempre y cuando exista de por medio una agenda institucional donde cada actor cumpla con sus competencias, con sus atribuciones, y me parece que en ese sentido lo que corresponde es justamente que todas las funciones, todas las instituciones del Estado construyan, delineen una agenda mínima, básica, donde se prioricen todos y cada uno de los temas fundamentales que requiere el país para poderlos tratar desde una perspectiva nacional y dejar de lado todas aquellas agendas particulares, partidistas, políticas, algunas se les ha señalado de impunidad, y como tú bien dices, algunas incluso que tienen un legítimo derecho, pero que deben ser tramitadas y que deben ser procesadas en otros espacios, no en los espacios donde la ciudadanía está demandando que se solucionen los problemas. Y eso es lo que estamos planteando en la campaña de Otto, dejar atrás la vieja política del ataque. Suficiente tenemos, Miguel, y lo ha dicho muy bien Otto, la violencia criminal en las calles, como para ahora agregarle una violencia política. Y ahora que empieza la campaña electoral en materia de los binomios presidenciales, lo que nosotros estamos planteando es una campaña de ideas, de alegría, de propuestas, y a cada ataque, a cada insulto, a cada mentira, en este caso direccionadas para las candidaturas, para Otto, nosotros las responderemos con una idea, con una propuesta, amparadas y sustentadas en el único plan de gobierno, Miguel, que cumple con todos y cada uno de los parámetros que están señalados tanto en la Constitución como en el Código de la Democracia. Lo responderemos eso, con propuestas, con ideas
y con una visión de país y sin una agenda particular ni partidista. Santiago Seas, licenciado en comunicación, periodista político, comunicador que hoy está en la arena política, candidato a la Asamblea Nacional por el Distrito Centro-Sur de Pichincha, de Quito, por la alianza Actuemos de los movimientos Suma y Avanza. Muchas gracias a Santiago Seas, su presencia en la revista de Opinión Democracia. Gracias, Miguel, un privilegio estar aquí, un honor conversar contigo y poder dirigirnos a la audiencia. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:03 minutos en el territorio continental ecuatoriano, pausa publicitaria y ya volvemos para abordar cómo se desarrolla, se inicia esta campaña electoral, el proceso en marcha y también el cumplimiento de las normas que lamentablemente no se lo hace también en este proceso electoral. Invitados, la directora de Participación Ciudadana, doctora Rudy Hidalgo, y el doctor Diego Zambrano, jurista y experto en temas electorales, y el doctor Fabricio Villamar, ex asambleísta. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Elecciones 2023. Este es un resumen informativo. El candidato por la Alianza Democrática Nacional, Daniel Noboa, visitó junto a su binomio Verónica Abad la provincia de La Suay. Pudo escuchar de primera mano a su